En su libro Las raíces conservadoras bajo las apariencias radicales en América Latina, el filósofo, cientista político y escritor H.C.F. Mansilla cuestiona la resistencia latinoamericana a la teoría y a la praxis de la libertad. En efecto, critica que por diferentes factores, incluyendo la herencia ibero-católica, el autoritarismo no deje de tener presencia en estos países. Con seguridad podemos gozar de periodos más o menos estables, verdaderos veranillos de la democracia, no obstante, después de un tiempo y sin que esto implique ningún mandato de los astros, volvemos a toparnos con actitudes, prácticas y hasta regímenes en los que poco interesan las condiciones necesarias para una sociedad libre. Es lo que en los últimos días, concretamente la pasada semana, hemos notado con mayor claridad gracias al régimen claramente deplorable de Nicolás Maduro, pero también a sucesos acaecidos en Ecuador y Paraguay. Hoy, para conversar sobre esa realidad del subcontinente, nos acompaña vía Skype desde Argentina Eneas Biglione, reconocido intelectual de Latinoamérica, coautor de Las frágiles democracias latinoamericanas y además director ejecutivo de la insigne Fundación Hacer. Muy buenos días, Eneas, y gracias por estar una vez más en el programa. Muy buenos días, Enrique. Un gusto estar con vos esta mañana, también junto con Mauricio Mendivil. Realmente un gusto, como siempre, estar en tu programa. No podemos sino comenzar, Eneas, con el mayor símbolo de un socialismo del siglo XXI que ha descollado por la corrupción, las ineptitudes y los sometimientos más groseros de instituciones que deberían servir para limitar el ejercicio del poder, pero que no cumplen tal misión en absoluto. Pasa que Venezuela se convirtió una vez más en una clara muestra de cómo hay instituciones que en lugar de salvaguardar los derechos individuales se someten a cualquier dictado del gobernante. Tal cual es así. Venezuela en su momento fue un símbolo de democracia para muchos líderes de la región latinoamericana y lamentablemente luego del comienzo de la administración de Hugo Chávez realmente pasó a convertirse en un país que realmente es símbolo de violaciones sistemáticas de derechos humanos, ¿no? Y un poco lo que vimos en esta última semana fue que el Tribunal Supremo de Justicia, que tiene como objetivo, en principio, ser el intérprete de la Constitución Nacional vigente en Venezuela, tomó la decisión el miércoles pasado de cerrar la Asamblea Nacional. Y es muy interesante porque cuando uno analiza el discurso de la oposición en Venezuela, lo que ve es que claramente los miembros de la Asamblea Nacional son designados por voto popular, mientras que los miembros actuales del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela han sido designados por la dictadura de Nicolás Maduro y el G2 cubano, ¿no? Con lo cual, el Tribunal Supremo de Justicia decidió cerrar la Asamblea Nacional y reemplazarlo, es decir, asumir el poder legislativo de Venezuela. Con lo cual, la implicancia, digamos, institucional de esto es que básicamente, una vez más, había una nueva muestra de violencia y de eliminación de la separación de poderes, con lo cual la república quedaba oficialmente destruida. Y eso tiene implicancias a nivel internacional, porque por un lado la Constitución venezolana deja de tener sentido y por el otro lado, en la comunidad de naciones, Venezuela deja de ser reconocida como una república y es por eso que hemos visto que algunos países han retirado sus embajadores. El caso quizás más claro es el de Perú, donde el presidente Kuczynski decidió retirar a su embajador de la ciudad de Caracas, básicamente, hasta que se volviera, digamos, a restaurar el orden institucional en Venezuela. Esto fue nombrado por los analistas internacionales como un verdadero golpe de Estado judicial, por así decirlo. Hay un artículo súper importante, el artículo número 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del Hombre y del Ciudadano, que dice que aquel país que no tenga separación de poderes no tendrá constitución. Y eso es básicamente el problema institucional en el que se metió Venezuela al eliminar la Asamblea Nacional. Lo interesante de esto fue que el mismo sábado siguiente, el Tribunal Supremo de Justicia tomó la decisión de deshacer la medida de eliminar la Asamblea Nacional, porque bueno, está claro que por definición las decisiones del Tribunal Supremo, como Corte Suprema de cualquier país,
son inapelables, con lo cual los únicos que podían dar marcha atrás a esta medida eran ellos mismos. Y así fue como vimos en los medios internacionales que volvía a existir la Asamblea Nacional, tal cual existían, digamos, antes de esta decisión arbitraria del Tribunal Supremo, y básicamente el día martes intentaron reunirse los diputados para analizar la situación, y no pudieron, porque, digamos, las fuerzas militares y las fuerzas de la Guardia Nacional Bolivariana intentaron evitar el acceso a la ciudad de Caracas. O sea, los diputados estaban viajando desde las distintas provincias, desde los distintos estados de Venezuela, hacia la ciudad de Caracas para sesionar y tomar una decisión al respecto de esta medida que había parecido realmente, ha parecido condenada por muchísimos presidentes, por muchísimos bloques económicos como el Mercosur, etcétera, alrededor del mundo. Y básicamente lo que pasó fue que obviamente hubo represión en las calles, eso lo podemos ver, las imágenes, los videos, las fotos que hay, realmente es impresionante ver cómo, bueno, finalmente el día miércoles pudieron sesionar y en la tarde de ayer, temprano, se aprobó unánimemente la decisión por parte de la Asamblea Nacional de remover a la totalidad de los miembros del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Podemos ver también, digamos, la presencia de disidentes importantes como Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López, y María Corina Machado, que llamaron a la gente a manifestarse en las calles, invocando el artículo 350 de la Constitución de Venezuela acerca de la insurrección ciudadana. El artículo 350 dice: el pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos. Y bueno, hubo muchísimas manifestaciones, sobre todo se destacó la manifestación de los estudiantes universitarios alrededor del país. En dos ciudades fue bastante interesante ver las ciudades que se llaman San Cristóbal y Valencia, donde la policía terminó reprimiendo las manifestaciones estudiantiles con perdigones, gases lacrimógenos, y bueno, dejaron un saldo de más de 30 jóvenes heridos en San Cristóbal y más de 15 jóvenes heridos en la ciudad de Valencia, donde está la Universidad de Carabobo, ¿no? Vimos a la rectora de la Universidad de Carabobo diciendo que esto era un atentado contra la independencia académica y universitaria de la universidad. Y bueno, y hoy en día, esta semana, empezó una reunión en Buenos Aires, a partir del día de ayer, en que se reúnen los cancilleres de los bloques, tanto del Mercosur como de la Alianza del Pacífico. Y está previsto, bueno, que se eleve oficialmente una condena muy fuerte hacia la situación de violación de derechos humanos y falta de libertades en Venezuela, ¿no? Y eso es un poco el resumen, digamos, de lo que está pasando en Venezuela. Ahora está claro, como opinión mía, que el diálogo que se intentó hace unos meses está totalmente terminado, totalmente fracasado. Fue una maniobra para dilatar, digamos, esta situación descontrolada que se vive en Venezuela, donde la gente pasa hambre, donde hay imposibilidad de acceder a los medicamentos más básicos en hospitales y sanatorios, y al mismo tiempo se vive una situación de inseguridad en las calles enorme, y al mismo tiempo una hiperinflación galopante que hace que, bueno, el sueldo no le alcance realmente a nadie para continuar viviendo en condiciones medianamente decentes, ¿no? Y es por eso que tanto Tintori como Machado, digamos, de algún modo hacen referencia a que la crisis es humanitaria, la que vive hoy en día el pueblo venezolano. Según un informe presentado por Foro Penal, una organización de derechos humanos que registra los arrestos políticos en Venezuela, en este momento hay aproximadamente 114 presos políticos. Hace un año eran 89. El grupo dice además que desde que Maduro tomó el poder en 2013, el gobierno ha encarcelado a 433 personas y se efectuaron nada menos que 6.893 arrestos por motivos políticos. Sin lugar a dudas, esto no comenzó con esta fase decadente del chavismo, aunque no por ello menos perversa. La situación ya era conocida incluso a nivel internacional, pero solo en estos últimos tiempos ya se ha tenido la fortuna de contar con pronunciamientos más claros y favorables al Estado de Derecho y la libertad. Y en esto habría que reconocer la importancia que ha tenido el secretario general de la OEA, Luis Almagro, ya que por suerte ha seguido una línea distinta de la de José Miguel Insulza.
Exactamente. Luis Almagro realmente ha llamado mucho la atención la solidez y la convicción con la cual ha encarado el tema de Venezuela, intentando, bueno, reavivar esa intención de aplicar la Carta Democrática a este país y intentando que de alguna manera la crisis esta que describimos se mejore o se termine, digamos, básicamente haciendo que el gobierno de Venezuela, controlado hoy por el G2 cubano, de alguna manera llame a elecciones anticipadas, ¿no? Porque técnicamente se supone que las elecciones son recién el año próximo, en el año 2018. Y eso es un poco lo que muchos líderes, el presidente Macri, quizás, como decíamos antes, el presidente del Perú, Kuczynski, y muchos líderes de la Unión Europea han intentado impulsar, ¿no? Que realmente la administración de Maduro establezca, digamos, elecciones anticipadas para solucionar de raíz este problema realmente que nos preocupa muchísimo, ¿no? Sobre todo porque lo que se está viendo es una cubanización como final, digamos, de Venezuela, que ha entrado en crisis de manera absoluta, ¿no? Imposibilitando condiciones normales de vida, condiciones mínimas de vida para sus ciudadanos, claramente. Estamos hablando con Eneas Bigliones sobre la situación política latinoamericana, Venezuela, Ecuador, Paraguay. Otro tema que es importante resaltar son las elecciones en el Ecuador. Se pone en duda los resultados y en tela de juicio el accionar y la credibilidad de las instituciones en los países de Latinoamérica, en especialmente este caso de Ecuador. ¿Por qué se pone siempre en tela de juicio la imparcialidad y el sometimiento a las leyes que pueden tener las instituciones que deberían precautelar por el cumplimiento de las normas en países como en Ecuador? Bueno, de una manera muy similar a los demás países miembros de lo que se llama el socialismo del siglo XXI, en Ecuador lamentablemente se ha visto en los últimos años un decaimiento en materia de lo que sería libertad de expresión, digamos una clara confusión de los distintos poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, y lamentablemente, bueno, eso no es algo que quede fuera de la órbita del CNE, que sería el Comité Nacional Electoral, que es el que controla las elecciones en Ecuador. Entonces, por un lado, lo que vemos es la utilización del sistema de voto electrónico, que lamentablemente en muchos países no solamente no ha garantizado transparencia ni celeridad a la hora de calcular los resultados finales en una elección o en un referéndum, sino que además claramente ha hecho posible que se entre en tela de duda. Claramente es un poco lo que el candidato presidencial Guillermo Lasso en Ecuador está denunciando con muchísimas pruebas a su favor, que ocurrió en Ecuador en esta segunda vuelta electoral. En la primera vuelta es interesante analizar porque durante el día de las elecciones hubo varias empresas que realizaron lo que se llaman las encuestas boca de urna, los exit polls, y básicamente en la primera vuelta había habido una opinión dividida entre estas empresas, pero en esta segunda vuelta del pasado domingo básicamente había 3 encuestadoras privadas que habían hecho los exit polls con una posibilidad, digamos, de entre el 1 y el 2% de diferencia posible, ¿no? Como, eso sería digamos, lo razonable en cualquier tipo de encuesta estadística. 3 de 4 compañías encuestadoras habían dicho que claramente ganaba Guillermo Lasso las elecciones por entre un 7 y un 8% de diferencia. Y solamente una de las encuestadoras decía lo contrario, que justamente es la encuestadora que tenía encargada esa tarea por parte del gobierno de Rafael Correa. Y otra de las cosas que llama muchísimo la atención es que la página web de la CNE se muere en reiteradas oportunidades el día domingo. Se muere más o menos cuando tenían calculado el 20% de los votos emitidos, y recién a las 19:30 horas la página comienza a funcionar de vuelta, donde mágicamente aparece el 90% de los votos contados. Eso es un poco lo que denuncia Guillermo Lasso y su equipo del partido Creo. Y bueno, hasta a las 5 de la tarde más o menos se tenía la idea de que Guillermo Lasso venía ganando en prácticamente, digamos, buena parte del país. Sin embargo, cuando a las 19:30, 20 horas se reanima la página, que misteriosamente había dejado de funcionar, básicamente aparece Lenin como digamos, como primer candidato, como
mayor cantidad de votos. Y bueno, hay curiosamente bastantes líderes internacionales que empiezan a felicitar a Lenin. Lenin se autoproclama ganador de las elecciones, incluso no habiendo un resultado oficial por parte de la CNE. Hay una presentación en televisión de un señor que habla de parte de la Universidad Politécnica, que dice que se presentaron resultados con un error más o menos del 0,7%, y eso llama mucho la atención también a los analistas internacionales, porque claramente cuando estamos hablando de un conteo de votos no podemos estar hablando de que haya ningún tipo de error, es decir, lo deseable es que haya un 0% de error. Y bueno, y a las 20 horas Lenin se autoproclama ganador cuando aún faltaban 660.000 votos por contar en todo el Ecuador, que tiene una población bastante pequeña. Y otra cosa que llama muchísimo la atención a los analistas, y está también en las denuncias de Guillermo Lasso y de Páez, que es el candidato a vicepresidente por el partido Creo, es que cuando uno suma el total de votos emitidos en favor de Lasso, con el total de votos emitidos en favor de Lenin, con el total de votos en blanco y el total de votos nulos, esta cifra supera la cantidad de votos que tiene el padrón electoral, con lo cual también llama mucho la atención, digamos, que haya habido gente con la capacidad de votar cuando no estaba empadronada, tanto en Ecuador como en los distintos países donde hay emigrantes viviendo, ¿no? Entonces, esta denuncia claramente crea un choque. Guillermo Lasso se autoproclama ganador, Lenin se autoproclama ganador, y lo que pasa es que la gente comienza a salir a las calles, sobre todo las grandes ciudades como Quito, Guayaquil y Cuenca, a reclamar un reconteo de votos, porque para ellos estaba clarísimo que Guillermo Lasso había resultado ganador. En ese momento, en las conferencias de prensa de Lasso, básicamente él habla de que habló con el secretario de la OEA, Luis Almagro, del que hablábamos antes, pidiéndole que por favor haga algo para interceder por esto, porque está claro que, como decíamos antes, los que harían el recuento y los que tomarían la decisión final de si hubo o no fraude, básicamente no son personas, o sea, son personas que tienen la capacitación técnica, pero no personas cuyo juicio sea realmente independiente, sino que dependen directamente del Poder Ejecutivo de Rafael Correa. Y bueno, un poco lo que se hizo hincapié en esta conferencia de prensa de Guillermo Lasso para los medios ecuatorianos y los medios del mundo es que es muy importante que las personas salgan a las calles a manifestarse frente a las distintas sucursales del CNE en su ciudad, que lo hagan de manera pacífica, y también aprovecha para decir que hay en Ecuador en este momento presumiblemente una buena cantidad de extranjeros, sobre todo de Cuba y Venezuela, mezclados entre la población, que de alguna manera usarían, digamos, el equipo, la ropa, las camisas, sobre todo del partido Creo, que son blancas con el logotipo, intentando mostrar que de alguna manera no son personas que actúan de manera pacífica. Con lo cual, bueno, realmente esa es la situación que encontramos ahora en estos momentos en el Ecuador. Como decíamos antes, realmente hubo muchas irregularidades, hay una cantidad importante de videos, se ve por ejemplo al cónsul del Ecuador en la ciudad de Miami agarrándose a los golpes con una señora que está en una mesa como presidenta de mesa, tratando de cambiar el lugar a donde se iba a realizar las elecciones. Realmente hay un número de irregularidades muy importante y bueno, un poco se apela, digamos, a que la gente en las calles ejerza la presión necesaria para para que las Fuerzas Armadas tomen una decisión de alguna manera obligando al recuento y de alguna manera tratando de lograr un poco de transparencia sobre esta situación que realmente dejó bastante que desear, ¿no? Sobre todo en la opinión de muchos analistas a nivel internacional. Paraguay no es la excepción, también entra este proceso de crisis, violencia, se ha instaurado un proceso de negociación presidido por el presidente de la República, Horacio Cartes. No deja de alertar este panorama en Latinoamérica. ¿Vos crees que los gobernantes buscan a toda costa que se redacten normas a su beneficio sin importar las consecuencias que puedan surgir a posteriori? Bueno, realmente no hay dudas que hay una especie de, ¿cómo decirlo? Hay una especie de adicción al poder, ¿no? De alguna manera. Horacio Cartes de alguna manera había aparecido muchas veces en la
historia de su administración, explicando que de ninguna manera él buscaría una reelección en el Paraguay. No hay ninguna duda que eso fue una opinión que fue modificando con el paso de los meses y los años de su administración. Por un lado empezó a decir que, bueno, que la idea no era tan mala, por otro lado terminó diciendo que era una cuestión que, bueno, iba a tener que tratarse institucionalmente buscando las vías adecuadas para modificarla. Y bueno, lamentablemente lo que pasó fue que el pasado lunes 27 de marzo hubo un grupo de 25 senadores, que es una combinación de senadores del partido de Fernando Lugo, el expresidente que es cura, digamos que fue destituido de su administración cuando era presidente de Paraguay en su momento, ¿se acuerdan? Por una serie de escándalos, etcétera. Este mismo político, Fernando Lugo, hace una alianza con los miembros del Partido Colorado, y bueno, estos 25 senadores lo que hacen es llamar al presidente de la Cámara de Senadores diciéndole que quieren que haya una sesión extraordinaria para el día martes 28, con el objetivo de poner en la agenda del órgano legislativo paraguayo la modificación de 3 artículos del reglamento interno del órgano, con el objetivo de pasar una enmienda constitucional. El presidente de la Cámara de Senadores obviamente se niega, y ellos apelan al vicepresidente, que sería el segundo vicepresidente del Senado, el senador Julio Velázquez, y llaman a este encuentro extraordinario y básicamente aprueban, entre gallos y medianoche, digamos, aprueban básicamente el cambio que sería el primer paso institucional, de alguna manera, para pasar esta enmienda que permitiría la reelección presidencial. Una cosa que los paraguayos, en su amplia mayoría, según las encuestas de los distintos medios, el diario ABC Color del Paraguay, etcétera, muestran que la amplia mayoría de los paraguayos se oponen, digamos, a que haya una reelección presidencial, sea del presidente que sea realmente. Bueno, lo logran. El presidente legítimo del Senado recurre a la Corte Suprema de Justicia paraguaya, buscando que se declare la inconstitucionalidad de estas modificaciones introducidas por el Senado. O sea, que lo que tendría hasta el momento entonces sería media sanción, y la Corte Suprema del Paraguay decide no expedirse al respecto, diciendo que, bueno, que el procedimiento, realmente, en su opinión, no había violado ninguna de las disposiciones de la Constitución Nacional ni de las leyes vigentes en Paraguay, lo que es totalmente incorrecto, según opinan muchos analistas jurídicos, sobre todo constitucionalistas paraguayos, que opinan en la prensa estos días. Y bueno, el día viernes 31 se hace la presentación del proyecto de enmienda constitucional, donde se logra esta media sanción, y la idea de ellos, estos 25 senadores, era que el mismo día, a las 22 horas, se creara una reunión extraordinaria en la Cámara de Diputados para lograr la otra media sanción que hacía falta para convertir en ley esta modificación, esta enmienda constitucional que permitiría al presidente ser reelecto. Y bueno, lo que pasa es que más o menos a las 7 de la tarde se empieza a reunir gente de lo que se llama el Partido Liberal Radical Auténtico, PLRA, que sería hoy en día oposición al gobierno de Cartés, junto con gente, digamos, de la sociedad civil, representantes de universidades, estudiantes universitarios, etc. Y bueno, y de alguna manera ocurren una serie de desmanes importantes, que no podemos realmente ignorarlo, porque en medio de toda esta confusión, de todo este lío, se prende fuego a la entrada del Congreso de la Nación, el Congreso de la República en la ciudad de Asunción, evitando un poco que se haga la reunión de las 22 horas. Hay siempre esos oportunistas que salen a romper vidrieras, digamos, de los negocios del centro de la ciudad de Asunción, se roban electrodomésticos. O sea, ocurren un montón de cosas realmente que aprovechando un poco la confusión y el desorden que reinaba en ese momento, y el gobierno de Cartés ordena la represión, digamos, violenta, y esa misma noche ingresan a la sede del Partido Liberal Radical Auténtico a buscar supuestamente a los responsables del incendio de la fachada y de las oficinas adelante del Congreso de la Nación. Lo hacen sin una orden judicial, y hay una serie, digamos, de actos de represión importantes, entre los que muere uno de los jóvenes del
del Partido Liberal Radical Auténtico, el apellido Quintana. Y bueno, todo esto da comienzo, digamos, a una serie de manifestaciones mucho más masivas. Hay cartas de universidades privadas pidiendo la restauración del orden institucional, que no se apele a la violencia, etcétera. Y lo que estamos viendo hoy es, digamos, un llamado desesperado de la sociedad civil paraguaya a frenar toda esta locura, que lo único que tiene como objetivo es que el presidente pueda ser reelecto. Lamentablemente también hubo un intento de diálogo que lanzó el mismísimo gobierno de Cartés. Los opositores dijeron que las condiciones que ellos ponían eran que se podía dialogar, de frenar las marchas, se podía dialogar, de frenar, digamos, de alguna manera los ataques que están sufriendo, digamos, o llevando adelante ambas partes, pero lo que no era negociable era la ilegalidad de la reelección presidencial. Con lo cual el diálogo se terminó de entrada, apenas se planteó esa posibilidad, y hoy en día el gobierno continúa, digamos, enfrascado en la idea de pasar esta reforma, esta enmienda constitucional, y al mismo tiempo la oposición se mantiene en las calles, con distintas manifestaciones, como decíamos antes, digamos, por el respeto de la constitucionalidad, de la institucionalidad del Paraguay. Por último, como apunte final, Eneas Biglione, y para subrayar claramente de que la Fundación ACER no solamente te tiene como representante para plantear críticas de orden político, y a propósito del Ecuador, vale la pena dar a conocer de manera precisa en qué consiste ese programa Ecuador Empresario, que contribuye a resolver problemas estructurales y no así mediante la demagogia que ha caracterizado al régimen de Correa. Bueno, el programa de Ecuador Empresario es realmente un intento de educar a los jóvenes ecuatorianos de distintas provincias del Ecuador respecto de cómo crear un plan de negocios y un modelo de negocios con el objetivo de crear su propia empresa, ¿no? Nosotros lo que vemos es que el sector privado latinoamericano realmente está dejando mucho que desear en general. También sabemos al mismo tiempo que en Ecuador hay mucha cantidad de empresarios exitosos y muy buenos profesionales en materia económica, en materia jurídica, etcétera, con lo cual es un programa donde los capacitadores son el 100% ecuatorianos de distintas ciudades, sobre todo de Quito y de Guayaquil, que van a la ciudad de Cuenca a capacitar a estos jóvenes, en primer lugar, como decíamos antes, en crear, digamos, en tener el conocimiento para crear una empresa exitosa, una empresa propia, ¿no? Un poco tratando de satisfacer ese sueño de la empresa propia, que de alguna manera, en caso de prosperar y en caso de resultar exitosa, tendría la capacidad de crear empleo, sobre todo en un país donde, digamos, el desempleo ha crecido fuertemente en los últimos años. Por otro lado, bueno, estos chicos tienen también el acceso a las distintas herramientas de liderazgo y finalmente estudian un poco lo que sería políticas públicas sanas, ¿no? Es decir, cuáles son esos modelos económicos, cuáles son, digamos, el respeto, digamos, de lo institucional en términos generales, o sea, qué es la república, cuál es la importancia de la democracia, digamos, cuáles son algunos de los efectos de la democracia como condición necesaria pero no suficiente para que un país sea próspero, exitoso y libre. Y bueno, la verdad es que hemos tenido mucho éxito con esto. Es un programa que es totalmente apartidario, realmente no es, digamos, requisito pertenecer a ningún partido político específico, tampoco es requisito pertenecer, o sea, ser estudiante de ninguna carrera universitaria específica. La verdad que tenemos un grupo de estudiantes que vienen de distintos ámbitos de lo académico, ¿no? Tenemos ingenieros químicos, tenemos contadores, tenemos gente que hace mecatrónica. Realmente es súper interesante la variedad de carreras que estudian estos chicos que son becarios de Ecuador Empresario. Ecuador Empresario es un programa de becas, es decir, los chicos no tienen que pagar absolutamente nada, se trasladan en 3 oportunidades a la ciudad de Cuenca a recibir clases de manera presencial. Después hay una serie de webinars donde se capacitan en otros temas para concluir un total de más o menos 120 horas de capacitación, en los cuales tienen al final la capacidad de presentar sus proyectos de empresa ante un jurado compuesto por autoridades de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo de Cuenca, la Cámara Ecuatoriano-Americana de Comercio,
y el Banco de Guayaquil, que es el jurado en materia financiera de si estas empresas realmente son potencialmente ejecutables o no. Y los 3 ganadores de estas competencias realizadas en equipo realmente reciben capital semilla, es decir, un monto de dinero fijo para iniciar un poco la creación jurídica de sus compañías, etc. Ellos, bueno, realmente ellos pueden elegir para qué lo utilizan, pero eso es un poco la idea. Y bueno, es un programa que realmente acabamos de terminar la primera generación, que se graduó hace muy pocos días, con un éxito importante, con mucha presencia mediática. Estaba la televisión, los 2 diarios más importantes de Cuenca, dándole cobertura al evento. Se les dio el premio Libre Empresa a Estefanía Cando, que es la propietaria gerenta del Hotel Zair, uno de los donantes importantes del programa Ecuador Empresario, y también a Andrés Robalino, que es el director ejecutivo de CIPEM, la Cámara de Industrias, Producción y Empleo de Cuenca, que realmente también ha aportado muchísimo al éxito de este programa. Y bueno, sinceramente es un programa que, como decíamos antes, es completamente apartidario, y precisamente lo que busca es que los jóvenes en el futuro no tengan que andar rogando por dádivas de ningún tipo, ni subsidios de ningún gobierno, sea el partido que sea que esté en el poder, sino que tengan la capacidad de llevar adelante ese sueño de independencia, ese sueño de éxito empresarial, tener su propia empresa y eventualmente, bueno, como decíamos antes, crear puestos de trabajo para otros jóvenes ecuatorianos que realmente tienen por objetivo ser felices y exitosos en la vida, ¿no? Muchas gracias, Eneas Biglione, por haber estado en este contacto telefónico con Contraviento y Marea. Tu opinión ha sido importante para hablar de las diferentes situaciones que se están dando a nivel latinoamericano. Muchísimas gracias a ustedes, Enrique y Mauricio. Un fuerte abrazo y saludos a la audiencia de ustedes. Un gusto.